Como ejemplo de las leyes de Newton trataremos el ejemplo del plano inclinado. Este ejemplo consiste en un cuerpo que cae por el plano inclinado de inclinación alfa por efecto o por acción de la gravedad. En primer lugar, lo que tenemos que hacer es dibujar las fuerzas que actúan sobre este cuerpo. La primera fuerza que actúa es el peso del cuerpo que está cayendo en el plano inclinado y después otra fuerza que es perpendicular a la superficie sobre la que se mueve el cuerpo y que aparece por efecto de la tercera ley de Newton, que es la de acción-reacción. A esta fuerza se la llama normal. Para poder calcular las fuerzas que actúan sobre este cuerpo y posteriormente poder conocer la aceleración con la que cae este cuerpo, que es lo que necesitamos saber, estableceremos unos nuevos sistemas de coordenadas que serán los que nos permitirán descomponer estas fuerzas para posteriormente calcular la aceleración y la fuerza total que actúa sobre el cuerpo en cada una de las coordenadas. Como podemos ver, las coordenadas que se escogen son aquellas que son, una de ellas es solidaria al movimiento del cuerpo, es decir, a la caída del cuerpo por el plano inclinado. Si lo que hacemos es dejarnos el dibujo del cuerpo y del plano inclinado y fijarnos exclusivamente en lo que serían los vectores, es decir, tratemos el problema como un problema simple de vectores, podemos dibujar estas nuevas coordenadas junto con las fuerzas que ya hemos dibujado anteriormente, pero ahora exclusivamente un diagrama de vectores. Estas coordenadas las llamaremos X e Y y lo que haremos será descomponer la fuerza peso en dos coordenadas que serán la componente X y la componente Y de cada una del peso del cuerpo. Aquí podemos ver cómo hemos llamado a la componente X del peso Px y a la componente Y Pi. Lo más importante ahora es saber dónde va el ángulo. El ángulo es el que se establece entre el peso y la componente Y del mismo. ¿Qué es lo que nos queda hacer? Calcular para cada uno de estos ejes cuál es la fuerza total. Para ello lo único que tenemos que hacer es coger la segunda ley de Newton, que nos dice que la suma de fuerzas es igual a masa por aceleración, ver que en el eje de las Y no hay movimiento del cuerpo, con lo cual la suma de las fuerzas es igual a 0, por tanto la normal es igual a la componente Y del peso, mientras que la caída del cuerpo, es decir, la componente X del peso, es igual a masa por aceleración. Con un simple cálculo de trigonometría podemos ver que en el eje X, masa por gravedad, es decir, el peso por el seno del ángulo de inclinación del ángulo, es la masa por la aceleración. Con esto podemos calcular la aceleración del cuerpo, es decir, la caída. Y en el eje Y, podemos calcular cuál es la normal al cuerpo, que sería la masa por la gravedad por el coseno del ángulo. Y con esto quedaría resuelto el problema.